Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que cuando hablamos del tema de salud, no sé, no he escuchado ningún punto a favor en el tema de salud. Yo creo que lamentablemente las estadísticas sí nos dicen otra cosa, ¿no? Voy a rescatar el comentario de la compañera donde dice que habemos jóvenes y habemos viejos. Yo creo que una cosa es la edad cronológica y la otra la edad metabólica. Tal vez todos seamos viejos en cuerpo de jóvenes, ¿no? Podemos enfermar y vernos viejos, nuestro cuerpo viejo por dentro, y por fuera aparentemente ver que tengo 22 años, 23 años, 25 años. Pero si yo no me hago un estudio metabólico, pues tal vez yo estoy peor que esa persona que se ve de 30 años, ¿no? Entonces, son cositas que también tenemos que tomar mucho en cuenta. En cuanto a la salud, yo diría que se está haciendo ahorita, que se está haciendo hoy para ayudar a esas estadísticas tan fuertes que son 7 de cada 10 mexicanos presentan un problema metabólico, llámese hipertensión, diabetes, y arteriosclerosis, cualquier enfermedad degenerativa, de las personas mortales, diría un compañero mío, pero si yo agarro a los inmortales, que son los médicos, tal vez sería 8 de cada 10, ¿no? Que son realmente las personas responsables de decirnos qué hacer, cómo prevenir o cómo tratar ese tipo de enfermedades que se nos están viniendo ahorita encima. Rescato los temas de todos, donde hay mucho estrés, donde sabemos que vivimos en una sociedad donde tengo que ir a trabajar, donde el trabajo es bastante demandante, a veces tengo que tener doble turno para poder yo solventar mis gastos económicos. Entonces se hace una tarea bastante difícil llevar un estilo de vida tal vez saludable. Pero si nosotros permeamos a la empresa, que es donde más pasa esta persona mayor tiempo, tal vez podemos ayudarle tantito hoy en eso, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas ahorita para impactar, para cultivar, para hacer cultura de un estilo de vida saludable en sus colaboradores? Tal vez a lo mejor las estrategias que se están realizando ahorita no son las más adecuadas, o bien no están resultando fructíferas con los resultados que están teniendo. Mi chamba muchas veces es tocar la puerta de la empresa y ver y preguntar, ¿qué le estás ofreciendo a tu colaborador para que no se te incapacite, para que no se te enferme, para que asista, para que sea más productivo? Tal vez no es que el colaborador ya no es productivo, tal vez ya no es que haya perdido el interés por seguir trabajando contigo, tal vez porque tiene una enfermedad que a la mitad de la jornada laboral se está durmiendo, tal vez esa persona tiene diabetes y tú no lo has detectado. O sea, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros, empresa, a mis colaboradores para que tengan ese estilo de vida saludable? Entonces, muchas veces vemos que lo queremos tratar únicamente hablando de ejercicio, únicamente hablando de alimentación, únicamente hablando de una cultura de cambio de hábitos, cuando la estrategia debe ser multidisciplinaria. No le puedo yo hablar a una persona acerca de únicamente realiza ejercicio físico. En la empresa, hay muchas empresas en la localidad que ofrecen clases de zumba, clases de pilates, y bueno, es una estrategia bastante buena, pero hay que pensar un poquito más adelante, es decir, voy a someter yo a 20 personas, de esas personas, las 20 están enfermas, a que me hagan una clase de yoga, una clase de zumba. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 20 personas? Van a ir, van a sudar, se van a cansar, pero si esa persona se tomaba una Coca-Cola, al día de mañana se va a tomar 2, porque no ha cambiado la cultura de la alimentación. Sí, me estoy ejercitando, me estoy cansando, pero ¿dónde está la chamba de la alimentación? ¿Dónde está la chamba de la cambio de la cultura de los hábitos? Para que esto realmente sea permeable, sea fructífero y ver reducido, ahora sí, incapacidades médicas. Realmente la empresa, ¿qué está haciendo por atender a su mejor personal? A un gerente, un directivo, un empresario. ¿Qué va a pasar con un empresario si no se enferma, si no se incapacita? ¿Cuánto representa para la empresa un gasto por esa incapacidad? No estamos pensando en eso, estamos pensando en ser más productivos, pero nos damos cuenta que la gente al momento de querer ser más productivos se nos está enfermando cada vez más. Entonces sí tenemos que voltear un poquito atrás y ver qué estamos haciendo. Si la empresa realmente es un buen lugar para empezar a cultivar, para empezar a promover la salud dentro de sus colaboradores, y de qué manera lo podemos hacer. Yo les diría, una estrategia fabulosa sería involucrar un tratamiento, una cultura multidisciplinaria en donde todos los empleados de la empresa puedan hacer ejercicio, que conozcan, meterse hasta el comedor y conocer cómo están comiendo, cómo es su tipo de alimentación, qué conducta de hábitos están generando para que eso lo vayan y lo puedan transportar a su familia.
y al final de cuentas crear una conciencia, un ambiente, vaya así, organizacional mucho mejor, ¿no? Y que no se nos estén enfermando nuestras personas, que para cualquier empresa en capital humano es lo más importante.